Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los lunes y miércoles, estamos en horario de fase A, donde pues estaríamos viendo la conferencia número 21 titulada Concentración y Relajación. Hoy pues aprenderemos a desarrollar este poder de la concentración. Vamos a hablar sobre lo que es la relajación, que es el estado natural en el que se manifiesta nuestra conciencia. Y en esa medida pues vamos a abarcar este tema, esperemos lo mejor posible, de manera pues que podamos comprender pues cómo trabajar para desarrollar este poder en nosotros que permite que se manifieste nuestra conciencia. O sea, vamos a hablar un poco de lo que es estar en el aquí, en el ahora. Vamos a aclarar un poco lo que lo que es ese término, es estar en el aquí, en el ahora, porque muchas veces nos hacemos de eso un concepto y eso de igual manera pues no nos permite desarrollar el poder como tal, sino que vamos a estar creyendo que estamos concentrados cuando en realidad lo que estamos es identificados. Vamos a hablar un poco sobre eso, de manera pues que podamos comprender, perdón, como les decía, y trabajar pues para desarrollar tanto el poder de la concentración como aprender a trabajar para mantenernos en relajación donde se manifiesta nuestra conciencia. Bueno, vamos a revisar por aquí a ver si se escucha bien. A los compañeros que quieran compartir el enlace del inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. De esa manera le llegamos a más personas con el en vivo. Y recordándoles pues que las preguntas que tengan, pues pueden dejarla en los comentarios, o si tienen algún aporte o pues sus saludos, también los recibimos por acá en los comentarios, y sus preguntas pues nos sirven para ahondar un poco más en el tema. Vamos a revisar si está llegando bien los mensajes para dar inicio a la conferencia del día de hoy. Bueno, veo que sí. Es un poquito oscuros. Vamos a ver si... Bueno, vamos a ir dando inicio. Entonces vamos a pasar a las diapositivas para iniciar, como siempre, con el objetivo de la conferencia. El objetivo de esta, como les decía, aprender a desarrollar un poder que le permita a la conciencia manifestarse en el diario vivir y tener éxito en las prácticas. Recordemos, porque todo este trabajo de conocernos a nosotros mismos está enfocado a la práctica, tenemos que empezar a ver resultados y de esa manera pues empezar a contactarnos con nuestro ser y seguir su guía y comprender qué es la relajación y cómo aplicarla. Adicionalmente, pues vamos a enseñar lo que es la práctica de velar y orar, aunque pues esta práctica es la que hacemos todos los martes en la práctica matutina. Entonces, iniciemos hablando sobre lo que es la concentración. Entonces, la misma palabra concentración nos está mostrando que es la conciencia centrada en la acción. Y vemos cómo cuando se enfoca la energía de algo hacia un solo punto, que como vemos acá en el ejemplo, si se enfoca esa energía del sol en una lupa, pues llega a crear fuego en un papel. De la misma forma también vemos cómo cuando se concentra una gota de agua en un mismo punto, también llega a ser formas hasta en una piedra, que allí vemos pues las estalactitas y las estalagmitas, que también es esa fuerza del agua concentrada en un solo punto donde termina pues haciendo
formas en una piedra. Entonces es eso, o sea, es cuando se concentra una energía hacia un solo punto, pues se obtienen objetivos. Y allí es, pues vemos cómo con la luz solar, pues logramos incluso encender fuego en un papel. Cuando nosotros hablamos ya en cuanto al trabajo interior, pues nuestra concentración es cuando se manifiesta nuestra conciencia. Y cuando no se manifiesta nuestra conciencia, pues allí estudiamos la distracción para terminar comprendiendo lo que es la concentración, porque en realidad lo que nos saca de la concentración, o sea, lo que nos saca de que sea nuestro ser quien se manifieste, pues son todas las distracciones del diario vivir. Y esas distracciones pues vienen dadas es precisamente por nuestros defectos psicológicos. Un saludito por acá al compañero Perfecto que se está uniendo ahora mismo a la conferencia. Bueno, bienvenido Perfecto. Nos saluda desde los Valles del Tuy. Bueno, un saludo para todas las personas de los Valles del Tuy. Entonces todos nuestros yoes son los que nos van sacando de esa concentración diaria, de que sea nuestro ser quien se manifieste. Y allí, pues como veíamos en la descripción del tema, incluso para tener éxito en cada una de las actividades de nuestro diario vivir, cuando es nuestro ser quien las hace, o sea, cuando estamos allí haciendo ese esfuerzo por mantenernos concentrados, allí es nuestro ser quien ejecuta cada acción y cada una de esas acciones, pues podemos tener éxito si nos mantenemos concentrados, o sea, si es nuestro ser quien ejecuta cada una de esas acciones. Pero pasa algo que si en el día andamos concentrados, en la noche continuaremos concentrados. Pero lo más normal es que estamos vagando todo el día y en la misma medida en que estamos vagando todo el día, en la noche va a suceder de la misma manera. O sea, cuando entonces tratamos de hacer una práctica de desdoblamiento astral consciente, por ejemplo, pues resulta que no logramos estar concentrados, empiezan a llegar cualquier cantidad de pensamientos que nos generan distracción, precisamente porque estuvimos todo el día divagando en nuestros defectos unos, hablando con otros, o sea, nuestros propios defectos, discutiendo en nuestra mente, con preocupaciones, con canciones psicológicas, con cualquier cantidad de actividad en nuestra mente y en nuestra emoción, y de esa manera lo que estamos es completamente distraídos durante todo el día y de la misma manera pasa en la noche. Una pareja, por ejemplo, va a hacer una práctica de suprasexo y resulta que justo cuando inicia la práctica quiere mantenerse concentrado. Pero ¿cómo nos vamos a mantener concentrados en una práctica de suprasexo si durante todo el día no hicimos el esfuerzo por mantenernos concentrados? Entonces, la clave para sacar cualquier práctica es estar trabajando en la concentración. Y es que debemos practicar y luchar hasta lograrla, o sea, hacer esos pequeños esfuerzos donde hacemos la práctica que vamos a enseñar el día de hoy y que la hacemos generalmente los días martes en la mañana, para que vayamos desarrollando ese poder de mantenernos en el aquí y en el ahora. Y les decía, ese mantenernos en el aquí y en el ahora, que muchas veces o sea, al principio lo percibimos como un concepto, ajá, sí, ¿cómo estoy aquí? Sí, estoy aquí, estoy atento a mi mundo exterior, a mi mundo interior, pero en realidad muchas veces estamos completamente identificados. Entonces, mantenernos en el aquí y en el ahora implica que estemos en autoobservación. No tenemos que tensionarnos, no tenemos que estar, no, es que tengo que estar concentrado, es que no me concentro, es que tengo que hacer el esfuerzo. Es que eso no requiere de un esfuerzo tal, en ese sentido, de tensionarnos, sino sencillamente estar observando, autoobservándonos. O sea, estoy pensando algo, está algo que está moviendo mi emoción, se me está generando alguna reacción en mi cuerpo, alguna reacción en la emoción, alguna reacción en el instinto, alguna sensación en el cuerpo. O sea, estoy autoobservándome. O sea, sin tensión, es simplemente autoobservándome. En ese punto, perdón, en que estamos autoobservándonos, allí es donde estamos manteniéndonos concentrados. O sea, que no pase desapercibido ningún defecto psicológico,
que está generando o tratando de generar distracción en nosotros, sino estar atentos y estar pidiendo muerte a todo lo que se presenta, o sea, a cada defecto psicológico. Por acá nos saluda Carla Bonilla. Bueno, bienvenida Carla. Me disculpan. Entonces, ¿cómo lograr la concentración? Aquí vemos nuestros 7 centros, los 7 centros de la máquina humana. Nuestras diferentes funciones trabajan al unísono, teniendo como centro nuestro corazón cuando estamos concentrados, o sea, cuando se está manifestando nuestra conciencia. O sea, cuando estamos allí sintiéndonos en el aquí y en el ahora y percibiendo con atención cada cosa que se mueva en cada uno de nuestros centros. Entonces recordemos, tenemos el centro sexual. Si se activa por alguna, digamos, algún evento externo, nuestro centro sexual, allí estamos atentos. Se activó el sexo por algo que vimos, por algo que oímos, por algo que olimos, pues se activa el sexo, Madre Divina, elimíname ese yo. O sea, ¿por qué se activa mi sexo? O de repente una situación de miedo que también activa el sexo, pues estar atentos a estar muriendo allí al centro sexual, a la activación del centro sexual. En el centro instintivo, recordemos que el centro instintivo guarda todas las memorias de nuestras reacciones mecánicas ante cualquier situación que hayamos experimentado en esta existencia o en otras. Entonces, ese centro instintivo siempre nos lleva a ser muy reaccionarios. Hay que estar observando esa forma reaccionaria en nosotros que genera sensaciones en nuestro cuerpo y nos hace movernos o hablar o comportarnos de cierta manera de acuerdo a lo que dicta ese instinto. Porque el instinto viene y activa nuestra emoción, nos agrada o nos desagrada algo, y en función a esa identificación en la emoción, pues entonces la mente justifica y el centro motor se mueve. Entonces es estar observando qué se mueve en cada uno de mis centros. Que alguien me gritó y de una vez esa sensación de molestia, que ya le quiero decir a la persona algo, o que ya lo quiero golpear, o que ya le pongo mala cara, eso hay que estarlo observando. Entonces, no solamente cuando se da con la ira, o sea, uno puede sencillamente ver a alguien que ve un pajarito de la naturaleza y está cantando, ay, qué lindo, qué tierno, ay, mira, qué ternura, la naturaleza es tan especial. Y no nos damos cuenta que allí también hay una identificación, allí también se está moviendo nuestro centro emocional, allí también estamos cediendo al robo de energía que nos implica esa identificación hacia la naturaleza, y allí tendríamos que estar practicando la muerte psicológica para, o sea, comprendiendo que eso está robando nuestra energía. O sea, por eso muchas veces mencionamos, no es solamente lo que vemos muy grotesco, sino que hay muchas cosas pequeñas en el diario vivir que nos van sacando de concentración, como que el pajarito, como que, ay, que mi hija que salió y se compró un perfume que olía muy rico, y ay, cuando lo olí, oye, mami, pero está genial ese perfume, hueles a gloria, eso está divino. Y allí también estamos identificándonos y no estamos autoobservándonos. Entonces es en función de lo que percibe nuestro corazón cuando estamos en silencio, que allí es donde se origina la concentración, porque se mantiene esa conciencia centrada en la acción, observando los centros, y allí es donde, volviendo allí a nuestro corazón, guardando un poquito ese silencio de la mente, percibimos que se está manifestando un defecto psicológico en nuestro instinto, en nuestro sexo, en nuestra emoción, en nuestra mente o en nuestro motor, y estar entonces allí pidiendo muerte psicológica. Entonces, ¿cómo lograr la concentración? Pues, como siempre hemos hablado, el sentido de la autoobservación, que cuando llegamos a este conocimiento, pues lo tenemos bastante atrofiado, pero cuando empezamos a hacer ese esfuerzo por autoobservarnos, que ya empezamos a ver, sí, mira, ante esta situación, sí se activa el sexo, mira, aquí sí se activa el instinto, porque
Esto es una forma mecánica de yo actuar, donde siempre me sonrojo, o siempre se me eriza la piel, o siempre me genera como un sustico interno, me genera como un corrientazo estas cuestiones que me pasan de esta forma. Eso lo vamos a empezar a ir observando. Autoobservarnos implica también estar viendo esas alteraciones en nuestra emoción que me causan agrado o desagrado. Y cuando empezamos a hacer ese esfuerzo por saber qué es lo que se está moviendo en mi máquina humana, allí ese sentido empieza a desarrollarse en nosotros y se nos va haciendo cada vez más fácil, de poquito en poquito, estar en autoobservación. Entonces empezamos a autoobservarnos, empezamos a sentir nuestro corazón, a veces incluso hasta nos cuesta sentir nuestro corazón porque estamos en silencio y decimos, ajá, pero ¿dónde está mi corazón? O sea, no lo siento. Podemos iniciar incluso escuchando nuestra respiración y cuando vamos entrando en ese silencio, escuchando nuestra respiración, concentrándonos en escuchar nuestra respiración, allí empezamos a sentir nuestro corazón. Entonces sentimos nuestro corazón y empezamos a sostener un solo pensamiento. O sea, cualquier actividad que vaya a realizar, digo, solo voy a sostener este pensamiento, voy a hacer esta actividad. Le inyectamos el ánimo a esa actividad que vayamos a realizar, o sea, ese ánimo de, porque muchas veces decimos, ay, bueno, es que lo que voy es a lavar los platos del mediodía, de la comida, y entonces me genera fastidio y no, o sea, vamos a inyectarle el ánimo como a cualquier actividad que vayamos a realizar con la intención de que aquello nos quede bien. Entonces le inyectamos el ánimo, incluso si sentimos algún tipo de desánimo, qué fastidio, es que nunca me ha gustado lavar los platos, a esos defectos psicológicos hay que estar muriendo, para que entonces podamos inyectarle el ánimo necesario a la actividad. Allí empezamos a hacer. Cuando empezamos a hacer, vemos cómo la concentración en nuestro corazón, ¿verdad? Empieza entonces los centros hacia arriba y hacia abajo, buscando generar una distracción en nosotros, o sea, que se active o nuestra emoción o nuestro centro motor, porque allí empieza justamente la guerra. Entonces, cuando sostenemos la atención plena en algo, podemos alcanzar la inspiración, pero es cuando sostenemos esa atención. Pero resulta que, volvemos al punto anterior, cuando empezamos a hacer, allí empieza la guerra. Empiezan nuestros defectos psicológicos, nos identificamos con algo con algo que vimos, con algo que escuchamos, con algo que nos dijeron, mira, una noticia, pasó tal cosa en tal parte, o estamos concentrados tratando de hacer una meditación y resulta que se nos viene un pensamiento que nos genera una distracción y allí empieza la emoción, la mente, la emoción, la mente a tratar de sacarnos de la concentración. Entonces allí es donde debemos estar haciendo el esfuerzo por estar muriendo a todo lo que quiere sacarnos de ese momento de concentración, de ese momento en el que estamos haciendo esa actividad. O sea, le puse el ánimo necesario, que es nuestra emoción en la parte positiva, y le puse la intención de hacer, o sea, voy a mover mi centro motor para hacer la actividad. Pero allí, como les decía, el instinto va a generar sensaciones para sacarme de esa concentración y generar que mi motor se mueva en función de hacer otra cosa. Pero si nosotros estamos muriendo a todo lo que se active en la sensación, lo que se active en nuestras emociones, en nuestra mente, allí es donde, como vemos acá, cuando sostenemos la atención plena solamente en esa cosa, podemos alcanzar la inspiración porque ya nos vamos hacia la parte positiva de nuestros centros superiores donde se alcanza la inspiración y un instante después se logra el acierto. Un saludito por acá para Edith, que también nos acompaña en la conferencia. Entonces es eso, o sea, el estar observando todo lo que se está moviendo y que nos está sacando de esa atención plena, que nos sirve de ancla en un principio nuestro corazón, pero ya después cuando ya empezamos a trabajar para mantenernos concentrados, ya es estar observando nuestro centro, o sea, estar observando qué es lo que me quiere sacar
de la actividad que estoy realizando. Y allí es muy importante, que les mencionaba al principio, a veces pensamos que estamos concentrados. Por ejemplo, yo digo, no, es que voy a hacer la comida en este momento y aquí están las verduras y aquí están los aliños y aquí está la carne que voy a preparar. Y resulta que digo, no, solamente voy a cocinar y estoy concentrada en cocinar. Y entonces me llaman por teléfono y no atiendo, estoy concentrada. No es que me tocan la puerta y no hay nadie, no estoy, o le atiendo después, es que estoy concentrada cocinando. Y resulta que no nos estamos autoobservando en ese punto, sino que estamos identificados. O sencillamente decimos, no, solamente voy a cocinar con esta ollita que tanto me gusta, con este es el colador que siempre me encanta porque los huequitos tienen la medida perfecta para cernir la harina y hacer lo que voy a hacer por aquí. Y allí estamos incluso, si nos observamos, se están generando muchos placeres, o sea, se está moviendo nuestra emoción en varios agrados que no estamos observando. Ay, que esta ollita porque es la que me gusta. Ah, que la carne así porque cuando la hago así a mi familia le va a encantar porque es que justamente cuando yo la pico de esta manera y allí está la mente revoloteando y revoloteando, la emoción se está revoloteando también. Estamos identificados con la actividad que estamos realizando y no estamos haciendo la actividad en realidad concentrados. Concentrados es cuando estamos muriendo a todas esas emociones, porque fuese esa ollita o fuese la otra o fuese en cualquier parte que estuviésemos, debería ser lo mismo. Es especial porque estamos en nuestra cocina, con nuestra ollita, con este sartén, con aquella cucharilla, porque todo nuestro entorno que nos es familiar, pues nos tiene completamente identificados. Entonces es estar muriendo también a toda esa identificación del diario vivir que también nos roba energía, que o sea, debería ser, como les decía, lo mismo si es esta ollita o es la otra, si es en mi casa o es en casa de otra persona, estoy haciendo una actividad que estoy buscando que salga de la mejor manera y para lo cual me estoy observando. ¿Qué me agrada? Elimino ese agrado. O me desagrada. Ay, no encuentro el colador que me gusta y tengo que colar la pasta, los espaguetis y entonces no encuentro el colador que me gusta. Ya allí nos identificamos. O sea, dense cuenta, si no hubiese un colador especial, pues no causaría ni agrado ni desagrado. Entonces, ¿qué es lo que causa el agrado y el desagrado? La identificación que tenemos con ese colador porque me gusta, porque es el que siempre uso y no sé qué, porque nunca morimos a la identificación que tenemos a todas las cosas de nuestra casa. Entonces, eso también hay que observarlo. Entonces, es procurar mantenernos en esa actividad, pero observando qué se está moviendo en cada uno de nuestros centros. Recordemos que si hay alguna pregunta, pues pueden dejarla en los comentarios y de esa manera pues nos ayudan a ahondar un poco más en el tema. Entonces hay dos tipos de concentración, una en el mundo interior y otra en el mundo exterior. La del mundo interior es la que estábamos mencionando. La del mundo exterior es la que percibimos a través de nuestros 5 sentidos de percepción externa. Y las dos son de igual, tienen la misma importancia, porque es que muchas veces decimos, no, tengo que estar concentrado en mi mundo interior, que se mueve en cada uno de mis centros, pero resulta que era lo que les decía, está pasando algo en el exterior, que es lo que hace que se mueva algo en mi interior, pero no estoy atento a lo que está pasando en mi mundo exterior. Entonces, muchas veces, por ejemplo, como vemos acá, en la imagen está el papá haciendo la tarea con la nené haciendo la tarea y entonces está, en lugar de estar haciendo la tarea, de repente está en su mente, tengo que hacer una práctica de concentración, tengo que hacer un estudio de reflexión sobre un defecto psicológico. Entonces diría, no, es que estoy haciendo un trabajo de la conciencia. Sí, pero no está haciendo la actividad externa que está haciendo con la niña. Entonces debe estarse autoobservando que la mente así diga de trabajo de la conciencia debe estar en silencio, enfocada a lo que está haciendo en esa tarea con la niña.
Entonces vemos como muchas veces esa concentración, desconcentración hacia el mundo exterior nos lleva muchas veces incluso a tener accidentes. O sea, una persona que no se concentra en su mundo externo puede estar incluso así, me estoy autoobservando, que la mente no diga, que la emoción no diga, estoy madre divina, elimíname este yo, y podemos ir por una carretera y no vemos que viene un vehículo porque tengo que estar concentrado hacia mi mundo interior, ¿no? O sea, también tengo que observar mi mundo exterior. O sea, también tengo que estar atento a esos 5 sentidos de percepción externa. Aspectos a tener en cuenta para lograr nuestra concentración, pues hacer un esfuerzo para hacer cosa por cosa, sin interrumpir una cosa para hacer otra, no pensar en cosas que se van a hacer, no recordando cosas que ya se hicieron y manteniéndonos centrados en lo que estamos haciendo. Y allí vamos a ver algo que es muy importante, porque normalmente cuando uno reflexiona sobre estos aspectos, uno dice hacer cosa por cosa, pero Dios mío, yo soy multitarea. O sea, yo estoy haciendo una y mil cosas al mismo tiempo. Yo estoy lavando los platos y estoy pensando que hay que comprar en el mercado tal cosa, que no se me vaya a olvidar la lechuga porque mañana el niño tiene una actividad que es con una comida y tiene que llevar eso y que no se me olvide que el niño lo tengo que buscar en 5 minutos y que no se me olvide esto y que no se me olvide aquello y estoy que fulanito me va a llamar y no me ha llamado, que en la tarde vamos a salir a hacer sacrificio. Y uno piensa que en esa locura que tiene en la mente tiende a ser más, digamos, más hiperactivo en el sentido de creer que logra mayores resultados. Sin embargo, no es de esa manera. O sea, cuando uno se da cuenta, o sea, no solamente cuando uno reflexiona, sino cuando lo lleva a la práctica, es cuando uno se da cuenta que hacer el esfuerzo por hacer cosa por cosa sí permite que a uno le rinda mucho más el tiempo. Porque resulta que en ese estar en la mente, que sí lo hago, que no lo hago, genera muchísima distracción que uno no se da cuenta. Entonces, eso hace que estemos rumiando en la cabeza la misma actividad muchas veces. Entonces, rumeo ahí en mi cabeza el trabajo del niño, sigo rumiando lo que tengo que comprar, sigo rumiando lo que tengo que hacer ahora más tarde, lo que hice ayer que me parece que me quedó mal, sigue rumiando allí y entonces no permite que se manifieste nuestra conciencia porque estamos así dormidos. Entonces cada actividad la hace es nuestra mecanicidad, nuestro instinto, o sea, lo hacemos porque está allí guardado en nuestra mente, o sea, nos ponemos a cocinar y quien cocina es nuestra máquina solita, porque la mente está en otra parte y uno está, el ajo se pisa, se le echa aquí, se pone allá, o sea, todo de manera mecánica y ni nos queda bien una cosa ni nos queda bien la otra. Entonces, cuando ya uno lo hace, o sea, hace el ejercicio de hacer cosa por cosa, y para esto vamos a ver que es muy bueno hacer el cronograma de actividades, porque uno ya pone en el cronograma de actividades, a tal hora me toca esto, a tal hora esto, a tal hora esto, que el muchacho tiene que llevar la lechuga para la actividad mañana, lo anoto en el cronograma de actividades. Ya, eso es en la tarde que voy a salir a comprar lo que hace falta para esa actividad. Lo que hice ayer que quedó mal, pues revisar la actividad que tengo que me salió mal. La voy a revisar a tal hora, de tal hora a tal hora y ya. Y no vuelvo a rumiar eso en mi cabeza. Por eso decimos sin pensar en ninguna otra cosa, o sea, solamente en lo que estoy haciendo en ese momento. Cuando hablamos de sin interrumpir una cosa para hacer otra, allí hay algo que hay que observar. O sea, muchas veces estamos haciendo, como les decía, si estoy haciendo la comida y me tocan la puerta, por ejemplo, pues no es que voy a correr a la persona que esté allí parado en la puerta. Si me están tocando la puerta, pues yo debo atender a la persona que está afuera. Entonces, lo más viable sería que yo, o sea, deje de cocinar porque voy a atender a una persona, apago la hornilla o la pongo en bajitico, o sea, en el mínimo de candela, y me voy a atender a la persona que tengo en la puerta sin olvidar que estoy cocinando. Porque si voy a atender a la persona y la persona me dice, mira, es que necesito que me acompañes hasta la casa, ah, bueno, ya va. Yo estoy cocinando, voy a pago, o sea, dejo esa actividad paralizada mientras tanto
y voy a ver qué es lo que quiere la persona, para dónde es que me tengo que dirigir y eso. Porque muchas veces pasa algo, y eso también hay que observarlo, muchas veces pasa que se nos para alguien en la puerta de la casa y viene y nos dice, mira que hay una información de esto y de aquello, y uno ni le atiende a la persona ni le está atendiendo a la comida, porque uno llega y paraliza la comida por ahora, pero no le baja la llama ni nada por el estilo, sino que se asoma, y para no descuidar la comida, sí, 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 ni siquiera uno le atendió a la persona. Entonces ni estamos pendientes de una cosa ni estamos pendientes de la otra. Y entonces después vamos a cocinar y empieza la mente, ¿qué fue lo que quiso decir la vecina? Que había un problema que había que arreglar, pero ¿y qué problema era? Entonces ya hay que perder tiempo en ver, en llamar a la vecina para ver qué fue lo que me dijo, cuál era el problema, porque no hacemos cosas concentrados. Si yo veo que llega una persona que tengo que atender, lo lógico es que yo apague mi cocina, salga para allá, atienda a la persona, que hay algo que solucionar así o asado, déjeme lo pongo en el cronograma, que hay una reunión a las 5 de la tarde, listo. Ya lo puse, ya eso ya no me va a quitar más mi tiempo en este momento, vuelvo nuevamente a la cocina. Entonces, eso para comprender de que eso de sin interrumpir una cosa para hacer otra, hay momentos en que sí se debe interrumpir una actividad, pero la interrumpimos completamente, atendemos esa otra circunstancia y después volvemos a retomar la que estábamos haciendo. No pensar en cosas que se van a hacer y no recordando, porque nuestra mente debe estar en silencio. Recordemos que nuestra conciencia se manifiesta es a través de la intuición. O sea, la mente del ser es intuitiva, no es esa laraca que mantenemos normalmente en nuestra mente. Todo eso que se mantiene en nuestra mente son defectos psicológicos. Entonces, todo lo que se mueve en la mente, que si lo hago, que no lo hago, que por qué hice esto, que por qué hago aquello, ay, aquella persona me miró mal, aquel otro se está portando mal conmigo, que mi hijo no ha llegado, y empieza a generar una preocupación. Todo eso que se mueve en nuestra mente, recordemos que la mejor manera de pensar es no pensar, son defectos psicológicos. Entonces, es para mantenernos concentrados, pues esa mente debe estar en silencio, manteniéndonos centrados en lo que hacemos, o sea, en esa actividad que estoy haciendo, observando si hay identificaciones en mis centros y estar muriendo a todo lo que me esté sacando de esa actividad que estoy haciendo en ese momento. El cronograma de actividades, que como les decía, es el que nos ayuda a tener como esa secuencia, porque, y allí pues vamos a ver algo que es muy importante del cronograma, cuando uno no hace un cronograma de actividades o esas listas que muchas veces las personas hacemos, que mañana tengo que lavar y tengo que hacer una práctica de esto y una práctica de aquello y tengo conferencia a tal hora o voy a salir a repartir volantes a tal hora. Cuando no hacemos esas listas, estamos muy dispersos en el día y entonces resulta que hice una práctica y ya después siento, ahora estoy como que, ¿qué voy a hacer ahora? Pues déjame mirar un poquito de teléfono. Ahí nos identificamos con las redes sociales, perdemos media hora, 1 hora y 45 minutos porque nos estábamos fastidiados. Es que estaba un poco cansado y resulta que entonces perdemos muchísimo tiempo. Cuando uno tiene el cronograma de actividades, ya sabe que tiene pendiente esto y esto y esto. Que me voy a sentar a ver redes sociales, no, será 5 minutos nada más, por si acaso hay algo que tenga que contestarle a alguien en el grupo, pero de resto, o sea, ¿para qué me voy a sentar a que no tengo nada que hacer? No, si yo reviso mi cronograma, allí tengo muchas cosas que hacer. De hecho, pues allí es bueno que pongamos todas nuestras prácticas del conocimiento. Por supuesto no las vamos a poner todas el mismo día, sino que voy poniendo unas aquí y unas allá. Y de esa manera pues voy viendo que, o sea, no es que no me queda tiempo para el ocio, sí queda tiempo para el ocio, pero nos vamos a dar cuenta cómo incluso teniendo y guiándonos por ese cronograma vamos a terminar de hacer todas las actividades del día muchísimo más temprano. Y nos va a quedar hasta tiempo, porque resulta que no nos queda tiempo es precisamente por lo desorganizados que estamos y por pensar que es que tenemos, digamos que nos genera fastidio o nos genera aburrimiento el tener, o sea, el estar como buscando sincronizarnos. Pero eso es parte del orden.
O sea, el que uno tenga esas listas o ese cronograma hace que ya uno tenga un enfoque de qué es lo que voy a sacar adelante el día de hoy. Y resulta que cuando me enfoco con eso, pues ya no estoy perdiendo el tiempo de que si hice bien, no hice bien, que si no. O sea, cualquier cosa que si vino la vecina, por ejemplo, a decirme hay una actividad a las 5 de la tarde, yo apagué aquí, salí allá, ya le entendí que hay una reunión a las 5 y ya lo anoté. A las 5 de la tarde de repente tenía otra actividad, la corro un poquito más arriba, un poquito más abajo y voy a la reunión. La reunión de 5 a 6 de la tarde. Listo. Entonces vuelvo nuevamente a concentrarme en la comida y sigo con ese cronograma de actividades y nos va a sorprender, se lo digo por experiencia, que vamos a terminar de hacer nuestras actividades mucho antes de lo que teníamos pautado en el cronograma. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la relajación. La relajación es la no tensión, es ese estado natural de nuestra conciencia, porque cuando nuestro cuerpo está sin tensiones en ninguna parte, allí es que se manifiesta nuestra conciencia. Pero ¿qué pasa? Que nosotros generalmente estamos extensionados y no nos damos cuenta que nuestra atención, o sea, nuestra concentración se va a ir hacia allá, hacia donde está la atención en nosotros. O sea, no, perdón, dije la concentración y no, allá se va a ir es nuestra atención. Porque resulta que como me concentro, por ejemplo, si eh, estoy haciendo una tarea con mi hijo, por ejemplo, y resulta que tengo un dolor en la espalda porque estuve ronroneando ahí en mi cabeza una preocupación que tengo que pagar el alquiler y todavía no tengo la plata y de dónde voy a sacar la plata, será que la pido prestada, será que no la pido, porque si no me hacen ese pago que tengo pendiente no lo voy a poder pagar. Ese ronroneo me tiene ese dolor de espalda y me siento a hacer la tarea con el hijo. Resulta que ¿qué va a hacer ese estado de tensión? Allí me está generando como ese tum, 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 esa presión allí donde tengo esa tensión. Y estoy allí tratando de hacer el trabajo con mi hijo, la tarea. Y entonces resulta que estoy, ajá, pero no terminas de sumar esto con aquello y no pusiste aquí el membrete que correspondía. La persona incluso empieza a identificarse con aspectos de la ira, de la intolerancia, de la impaciencia, porque está con una tensión en la espalda. O sea, hay algo que está atrayendo su atención y la persona no se está dando cuenta. Entonces se vuelve más irritable, o sea, empiezan nuestros defectos psicológicos allí y sigue eso latiendo en nuestra mente, con qué voy a pagar, cómo voy a hacer, y ahí empiezo y aquel calor, pero no terminas de hacer esa tarea y no se da cuenta la persona que todo ese estado de impaciencia, de angustia, de presión que se le está generando, es por todos esos pensamientos allí que están causando tensión. Entonces, por eso debemos observar nuestras tensiones. Cada vez que vamos a hacer una práctica, por eso hacemos el proceso de relajación, porque necesitamos que todo nuestro cuerpo esté completamente suelto, no tengamos la atención puesta en ninguna de esas tensiones, de manera que nos pueda salir de manera positiva la práctica. ¿Qué nos generan tensiones? Los deseos, las emociones, las canciones psicológicas, porque por ejemplo, si yo estoy haciendo la tarea con el niño, volvemos al ejemplo, y resulta que tengo deseos de hacer las compras porque no la he hecho, porque resulta que me puse a ver redes sociales y se me pasó la hora, y entonces tengo deseos de hacer la compra porque no la he hecho y estoy viendo que ya va a ser tarde, me van a cerrar el supermercado y el niño no termina de hacer la tarea. Entonces ya no tengo deseo de hacer eso con el niño, sino que deseo hacer otra cosa. Ya mi emoción empieza a moverse. La canción psicológica que tengo hace rato de que no he pagado el alquiler y que cómo voy a hacer. Entonces allí empiezan a generarse esos estados psicológicos equivocados. Todos esos pensamientos, las preocupaciones, las charlas internas, las peleas entre los distintos yoes, porque de repente si digo no, si no me pagan esa plata, entonces otro yo por allá dice, si no le pagan esa plata, no le vuelva a hacer un favor a esa persona, porque es un irresponsable. Y el otro le dice, sí, pero ¿y después cómo hago? Porque es que esa persona a mí me hace favores. Y allí empiezan esa charla y ese pleito un yo con otro
y eso está generando tensiones en nuestro cuerpo. Entonces es ponernos a autoobservarnos cuando vemos toda esa locura interna que está generando toda esa fornicación, toda esa expulsión de energía de todos nuestros centros, y después nos sorprende, ay, no, es que me duele la cabeza. Al final de la tarde, no, es que no puedo mover la espalda, creo como que este brazo se me paralizó. Es lo menos que nos puede suceder. O sea, cuando tenemos tantas tensiones, o sea, rumiamos tantas malas emociones, rumiamos tantos pensamientos y pensamos que es extraño que tengamos un dolor de cabeza. Pues toda nuestra energía emocional se drenó, toda nuestra energía mental se drenó, ya hasta le pedimos al centro sexual y hasta esa se drenó también, pues ya empieza a generar dolor, o sea, ya se está mimetizando uno con la larva que está allí comiendo y generando ese dolor. Entonces, por eso la importancia de observar nuestras tensiones también en el diario vivir. Muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos haciendo una actividad, tenemos tensiones en el cuerpo por la forma incluso en que estamos parados o sentados. Eso nos produce alguna tensión en el cuerpo y no la observamos. Para las personas que hacen trabajos sentados, muchas veces, pónganse una persona que trabaje, no sé, como administrador y su trabajo es sentado, llevando documentos, o abogado que hace trabajos sentado, y entonces llega ese punto al final del día donde le duele la espalda y resulta que no se ha percatado de que es que todo el día estuvo mal sentado. Entonces muchas veces hasta la forma en que nos vamos a sentar en nuestro trabajo merece la pena que observemos nuestras tensiones. Porque si yo me siento, que eso se los recuerdo cuando hacemos las prácticas, cuando yo me siento debo observar. O sea, mi columna está en buena posición, mis glúteos no están en mala posición, mis piernas llegan cómodas al piso, no me tropiezo con nada que me tranque la circulación de alguna pierna. O sea, eso debemos estarlo observando. Por eso les hablaba de la concentración hacia afuera y hacia adentro, porque yo tengo que estar observando mi centro, sí, pero también tengo que estar observando cómo está mi cuerpo, cómo estoy sentada o cómo estoy parada. A veces la forma en que nos paramos a hacer alguna actividad también está causando tensiones en el cuerpo y no estamos observando eso. Entonces es bueno observar eso para que cuando hagamos el proceso de relajación también vayamos comprendiendo por qué algunas tensiones de nuestro cuerpo se dan de manera corriente. O sea, hay personas que dicen, no, yo siempre que salgo del trabajo es con un dolor en la espalda. O no, siempre que me paro del escritorio siempre tengo un dolor en esta pierna izquierda o en esta pierna derecha o en el talón. Y muchas veces es esas posiciones que mantenemos sentado o parado que generan esas tensiones y no las hemos observado. Entonces, primero autoobservarnos, identificar qué defecto me está produciendo tensión. A veces, cuando empezamos a buscar cuál es el defecto, se nos hace más complicado. A mí me resulta más pidiéndole muerte a la tensión y empiezo a buscar, o sea, ¿qué me está generando esta tensión? Pero pido muerte a la tensión y respiro y suelto. Y vuelvo nuevamente a reflexionar, o sea, ¿qué me está causando esta tensión? Pero si sigo con la tensión, igual estoy pidiéndole muerte a la tensión. Madre, elimíname ese yo que me mantiene esa tensión en esta pierna, en este brazo, en la espalda, en ese músculo de la espalda. Estoy pidiendo muerte a la tensión y estoy buscando cuál es el defecto psicológico. Cuando empezamos a pedir muerte y reflexionando, o sea, ¿cuál es el defecto? Allí es donde nos llega cuál es el defecto que nos está causando esa tensión. Entonces allí pues también pedimos muerte al defecto lo más detalladamente posible que podamos. Enjuiciamos al defecto, comprender cómo éste nos está agotando las energías de manera innecesaria, sobre todo cuando estamos en ese ronroneo de la mente o estamos con esa emoción toda alterada. Oye, es que esa persona que lo que me hizo, que no sé qué, cómo pretenden que no me moleste si eso es imperdonable lo que me hizo. Si ya comprendemos, o sea, esto es lo que está robando mi energía. O sea, ya lo que sucedió, sucedió.
O sea, la diferencia la pone el que yo me observe, el que yo muera a toda esa emoción que lo que está haciendo es drenarme la energía, elimino todos esos yoes y ya, más bien cuando venga la persona nuevamente a hablar con nosotros, quizás ni siquiera había tal problema y cuando hablemos de manera natural, pues logramos arreglar una mala relación. Entonces, esto se hace con una súplica a nuestra Madre Divina, elimíname ese yo, como les decía, cuando ya reflexionamos, cuando ya comprendemos cuál es el defecto, cuando no podemos pedir de todas maneras muerte, pedimos muerte a la atención en particular. Y hacemos, o sea, allí detecto esa atención. De hecho, muchas veces a mí por lo menos me sirve que me muevo para buscar de dónde hasta dónde está generada esa tensión. Y allí me enfoco en imaginar. Cuando digo Madre Divina, mátame este yo, pues enfoco toda esa parte que siento tensionada y desde donde termina esa tensión hasta donde inició, de allí me la voy trayendo con el fuego de la Madre. Madre Divina, elimíname este yo. Imagino ese fuego que destruye toda esa tensión. Entonces, acá vemos, pues es necesario comprender por qué estamos tensos para que la Madre actúe. Pero como les decía, uno va muriendo a la tensión y allí también le va llegando esa comprensión de cuál es el defecto que nos está causando esa tensión. ¿Cómo sabemos que ya nos relajamos? Sucede cuando se ha desaparecido toda tensión. O sea, uno empieza a morir a la tensión, empieza a respiras y sueltas, respiras, sostienes y sueltas, concentrado allí, enfocado en pedir muerte a esa tensión. Te va llegando cuál es el defecto, eliminas también el defecto lo más detalladamente posible y ya después uno siente que suelta ahí, ¿sí? Ya, allí no está la tensión, allí hicimos el ejercicio. Y nuestra psicología se ha normalizado, o sea, ya nos sentimos bien, nos podemos centrar en la actividad que vayamos a realizar porque ya no hay ningún tipo de tensión. Esto también es importante observarlo cuando vamos a dormir. Personas que sufren de insomnio tiene mucho que ver porque no están, están muy tensionados a la hora de dormir y no es que estoy demasiado cansado, demasiado agotado, no aguanto más y se tiran a la cama. Pero es peor porque no suelta uno las tensiones antes de acostarse. No, que ahí hago el belilín y el círculo mágico a duras penas y me tiro a la cama. Pero todas las tensiones se quedaron allí. Amanece y todas las tensiones siguen allí porque no las eliminamos. Es mejor darse esos 5 minuticos, esos 10 minuticos antes de dormir, observar todo el cuerpo. O sea, cuando uno lo hace en la práctica suena como que si fuese mucho tiempo, o sea, cuando lo hacemos en las prácticas guiadas, pero cuando uno lo está haciendo de manera particular, uno lo que está haciendo es un escaneo de su cuerpo, revisando la planta de mis pies, los dedos, el dorso, el talón, tobillo, la pierna adentro, afuera, rodilla adentro, afuera, los muslos adentro, afuera. O sea, ¿hay alguna tensión en mis piernas? Ya revisé todas las piernas, empiezo con el tronco. Hay tensión en alguno de mis órganos, en los huesos, en los músculos, tendones, sangre, ¿dónde hay alguna tensión? En mi cuello, en mis brazos, en las manos, dedos, muñeca, antebrazos, codos. Es observar todo. Ese es el escaneo que hacemos cuando hacemos las prácticas guiadas, porque se está haciendo ese escaneo y allí donde encontremos la tensión, allí, me voy a enfocar es allí. Madre Divina, elimíname ese yo, o sea, ese yo que me está causando esa tensión y empezamos a reflexionar un poquito. O sea, cuál ha sido ese pensamiento, esa preocupación, esa emoción que ha estado en el día allí generándome esa tensión para también pedirle muerte. Entonces, de esa manera, pues es que eliminamos las tensiones y recordemos nuestro ser se manifiesta es cuando estamos en estado de relajación. Y en esa medida, pues podemos hacer cualquier actividad concentrados, o sea, con nuestra conciencia centrada en la acción y de esa manera, pues ser efectivos en cualquiera de nuestras prácticas. Ahora vamos a ver la práctica de velar y orar, que es la que nos ayuda a hacer ese trabajo inicial de ir desarrollando nuestra concentración. Pues vemos cómo nos decía el Maestro Jesús que nos enseñó que debíamos velar y orar. Y el velar pues es hacer las cosas despierto, en vigilia, concentrados en qué es lo que está sucediendo en el exterior y qué es lo que está sucediendo en mi interior.
Eso es estar velando. Y no es buscando generarnos estrés de que es que tengo que mirarme, tengo que observarme. No. O sea, eso es un trabajo que podemos hacer de manera sencilla. Respiro, suelto, siento, o sea, me siento cómo está mi cuerpo, en qué condición está, hay alguna tensión, no hay tensión, me siento bien, me siento aquí y ahora. Y orar, que es suplicar a nuestra Madre Divina que elimine el defecto que no nos deja concentrar. O sea, aquello a lo que se está yendo nuestra atención. Pasos para la práctica, conjuración del belilín y el círculo mágico. Sin embargo, recordemos que para esta práctica de velar y orar, si tenemos la oportunidad de hacer conjuración del belilín y del círculo mágico, muy bien. Pero si no tenemos la oportunidad de hacerlo, igual podemos hacer la práctica de velar y orar. O sea, si uno está, por ejemplo, en su trabajo, se puede retirar un momentito a alguna parte donde vaya a estar tranquilo, o si va, por ejemplo, incluso en la camionetica, en la buseta hacia su trabajo, allí puede sencillamente cerrar los ojos, mantenerse un poquito en silencio y hacer la práctica también de velar y orar. Entonces allí internamente se hace esa súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina. Observamos allí, calladitos, observamos nuestro cuerpo, que esté cómodo, que no tenga tensiones en ninguna parte. Si hay alguna tensión, allí internamente pedimos muerte de esas tensiones y allí nos concentramos en nuestro corazón a escuchar y observar el mundo interior. Allí a cada detallito observado le vamos suplicando a la madre que lo desintegre, eso que vimos, que si alguien iba mal vestido, que si a alguien no le combinaban los zapatos, que alguien gritó por allá, que aquel se sintió ofendido y le dijo otra cosa. Todo eso que nos fue generando algo de distracción o que llamó nuestra atención buscando identificarnos, a todo eso le vamos pidiendo muerte. Y puede hacerse hasta lograr una concentración perfecta. Entonces aquí vamos a ver que cuando empezamos a hacer esta práctica, y eso lo vemos los días martes, que cuando estamos, digamos, vamos a hacer una práctica, que generalmente la hacemos es por 10 minutos, uno va o sea, tengo la intención de hacer esta práctica por 10 minutos. Voy a estar concentrado hacia adentro. O sea, nada me va a sacar de ese observar mi mundo interior. Algún pensamiento, Madre Divina, elimíname ese yo. Alguna emoción, Madre Divina, elimíname ese yo. Que me pica aquí, que me molesta allá, que siento que tengo que hacer otra cosa, me está generando fastidio. A todo eso empiezo a pedirle muerte. Y allí empezamos a ver si logramos mantenernos concentrados esos 10 minutos. O revisamos de esos 10 minutos cuánto tiempo pude estar concentrada. Entonces, que tuve solamente concentración durante 3 minutos, 5 minutos, pues por algo empezamos. Y a partir de allí vamos, pues ahora la hago por 10, ahora la voy a hacer por 15, ahora la voy a hacer por 20 y ya voy viendo cómo he matado ese fastidio, porque nuestros yoes les aturde sentir que tenemos nuestra mente en silencio. O sea, uno trata de mantenerse en silencio y nuestra mente empieza, mire, le falta hacer tal cosa, le falta aquello y lo otro, y usted no ha hecho esto y aquello le salió mal y tiene que, de todo va a querer decir nuestra mente. Entonces, allí estamos muriendo a todo eso y vamos haciendo esa revisión de cuánto tiempo nos mantenemos concentrados y en esa medida pues vamos buscando que el objetivo que nos vamos trazando, que sea 10 minutos, lo logramos, que sea 15, lo logramos, que sea 20, lo logramos, hasta alcanzar una concentración perfecta, que cuando decimos voy a hacer una práctica, ya cualquier otra práctica, voy a hacer una meditación reflexiva de estudiar este defecto psicológico, allí me siento y únicamente me voy a enfocar en ese defecto psicológico y no me voy a distraer en nada porque ya he alcanzado ese poder de la concentración. Bueno, por acá nos saludaba Ana Tarazona. Bueno, un saludo para Ana. Y pues ya llegamos al final de la conferencia. Terminamos con esta frase que dice: la concentración es un poder muy grande que nos permite tener éxito en todas las actividades que hacemos. Entonces, por eso la importancia de que desarrollemos este poder. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 22 de fase A, titulada La meditación.
Déjenme revisar por acá a ver si hay preguntas o si hay algún otro comentario y si no estaríamos dejando la conferencia hasta acá. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá, como siempre agradeciéndole a los compañeros que participaron, que nos acompañaron hasta ahora y pues deseándoles como siempre que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que para que tengan un feliz astral pues háganse una meditación antes de acostarnos, hagamos un proceso de relajación antes de acostarnos, luego de hacer el belilín y el círculo mágico para que tengamos ese buen astral. Bueno, feliz resto de la noche.